Muy buenas noches, que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas. Que Dios los venga a bendecir, que Dios los venga a guardar, que Dios venga a derramar sobreabundantemente de su gracia, de su amor, sobre la vida de cada uno de mis amados hermanos. Estamos comenzando una nueva transmisión en este lunes, día 8 de septiembre del año 2025. Pasamos ya la primera semana del mes de septiembre. Jueves, viernes no estuvimos en nuestras transmisiones. Jueves se cortó abruptamente la transmisión. No sé si fue problema, no fue problema de internet, pero sí creo que fue de Facebook. Nos han cortado algunas publicaciones, nos han restringido para compartir en algunos grupos, ya no lo podemos hacer durante estos días, y por esta razón es que yo les pido a ustedes que nos ayuden, cómo y de qué manera, compartiendo nuestros videos con sus familiares, con sus amigos, en sus grupos, en sus redes sociales, para que nosotros podamos alcanzar más personas con la palabra de Dios. Allí en el YouTube tenemos nuestro canal, La Biblia, el Mate y el Amanecer, donde va a ser publicado luego también este video, y es también importante para nosotros que usted pueda llegar hasta allí, que pueda suscribirse a nuestro canal, que pueda dejar su like, que pueda dejar su comentario, que pueda apoyarnos en esta obra evangelística, misionaria, como quiera llamarla, de proclamación de la palabra de Dios. Usted puede ser nuestro ayudador, puede ayudarnos, sí, de una manera tan práctica, de compartir estos videos con sus amigos, con sus familiares, en sus grupos de WhatsApp, en fin, pueden enviar para todos lados a donde quieran. Gracias a Dios llegamos prácticamente a toda Latinoamérica, algunas partes del mundo, así como África, Mozambique, Francia, llegamos, Portugal, llegamos, en fin, en algunos lugares estamos allí entrando con la palabra del Señor. Y usted puede ser nuestro ayudador, sí, claro que sí. Entonces vamos a la palabra de Dios hoy. No vamos a repetir todo lo que ya prácticamente hablamos en el video del próximo jueves pasado, pero vamos a dejar de lado la Santa Cena y vamos a comenzar cuando Jesús estaba en el Getsemaní, en aquel lugar donde Jesús fue a orar junto con sus discípulos. La palabra de Dios comienza diciendo en Lucas capítulo número 22, en el versículo número 39, nos va a decir que saliendo, luego después de la Santa Cena, y algo importante cuando hablamos de la cena, es que Mateo nos va a decir cuando finaliza la cena, que después de haber cenado, cantaron un himno, adoraron al Señor. Hoy prácticamente ya no se respeta mucho esto, ya las personas participan de la cena y ya van saliendo, ya van charlando. Pero Jesús y sus discípulos nos dejaron el ejemplo, que ellos cantaron un himno después de la cena. Bien, volvamos entonces a Jesús en el Getsemaní, donde nos dice la palabra de Dios, y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieras pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor
como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Getsemaní es el lugar, o mejor dicho, el nombre de Getsemaní significa prensa. El Monte de los Olivos era donde había muchas plantas de olivos y allí se cosechaban las aceitunas y luego se las prensaba. La primera prensa que utilizaban era cosechar las aceitunas y amontonar todas las bolsas una encima de la otra, y eso era una prensa natural. Las que estaban arriba iban haciendo peso en aquellas que estaban más abajo. Entonces comenzaba a fluir el aceite de la aceituna. Y ese primer aceite era utilizado, decíamos, para la iluminación en el templo de la menorá, el candelabro de oro. Después iba saliendo lo demás. El demás aceite que iba siendo prensado luego era para la unción, era para curar, era también para la iluminación de las lámparas en las casas, en la calle, y cada vez que iban prensando, cada vez exprimían más aquellas aceitunas, y cuando quedaba solamente sus cáscaras con un poquito de aceite, aquello era utilizado para hacer jabón. Utilizaban totalmente la aceituna. Y allí entonces era donde la primicia del aceite que salía allí iba para el candelabro, para el templo. ¿Por qué digo esto de la primicia? Porque Jesús fue a orar al Getsemaní. Y él va a decir: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es de tu voluntad, si tú quieres pasar de mí esta copa, todo bien. Pero si no lo quieres, hágase tu voluntad. Buenas noches nuestra hermana Rosa en la ciudad de Solimar. Que Dios la bendiga poderosamente en esta noche. Lloviendo aquí en la ciudad de Casequí y bastante frío. Lloviendo y frío en la ciudad de Casequí. Ahora, cuando Jesús comenzó a orar, la palabra de Dios nos va a decir que vino un ángel para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Monte de los Olivos estaba frente a la puerta, donde la puerta hoy conocida como la Puerta Dorada, por donde entraba el Cordero para ser sacrificado en la Pascua, por donde entró Jesús en su entrada triunfal, donde se entraba por ahí para ir directamente al templo. Aquel aceite que salía de las primeras aceitunas, que era una primicia, era llevado al templo. Jesús allí en el Monte de los Olivos, él va a derramar también las primicias de su sangre. Jesús derramó su sangre por cada uno de nosotros. Comenzaron las primeras gotas de sangre, ¿dónde? En el Getsemaní, allí en el Monte de los Olivos. La primicia, en el lugar de la prensa. Jesús fue prensado literalmente en aquel lugar con el peso de nuestros pecados. Nuestros pecados estaban sobre él en aquel momento, y fue derramado allí la primicia de su sangre. Luego su sangre sería derramada en diferentes lugares hasta el monte Gólgota. Hasta allí iría entonces la sangre de nuestro Señor Jesucristo siendo derramada
gota detrás de gota. Bien, dicho esto, seguimos adelante, que se le apareció un ángel del Señor y allí estaba con el Señor. Jesús le había dicho a los discípulos que debían llorar para que no entraran en tentación. Era para orar, para no entrar en tentación. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Sus discípulos estaban tristes, estaban angustiados. Tal vez a lo lejos, la palabra de Dios dice que Jesús se retiró de ellos más o menos como de un tiro de piedra. Y allí se puso de rodillas y comenzó a orar. Pero no nos dice la palabra de Dios que no había visibilidad entre ellos. Tal vez ellos estaban viendo el sufrimiento de Jesús en ese momento que él estaba orando. Y reitero, estaba sintiendo el peso de nuestros pecados. Como las aceitunas eran prensadas allí en aquel lugar, allí también fue Jesús para ser prensado en el Getsemaní, para que de allí saliera la primicia de su sangre, la cual luego nos otorgaría el perdón de nuestros pecados y el libre acceso a nuestro Padre Celestial. Vienen entonces, después de esto, que Jesús le dice: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Nuevamente les va a hablar para que ellos no entren en tentación. Y nos vamos al capítulo número 18 del Evangelio de Juan, que fue donde se nos cortó la transmisión. Capítulo número 18 del Evangelio de Juan. La palabra de Dios nos va a decir de la siguiente manera, comenzando del versículo número 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos a otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregara, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con los discípulos. Entonces Judas sabía muy bien, vamos a decir así, la rutina de Jesús. Cómo Jesús se comportaba, cómo Jesús actuaba, dónde Jesús iba, dónde Jesús dejaba de ir. Buenas noches, Agustina, en la ciudad de Artigas, Uruguay. Que Dios la bendiga poderosamente junto a Joel, a sus padres, a su hermano, su cuñada. Que Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Entonces, Jesús estaba allí en aquel lugar. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Jesús se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscáis? Lo curioso de esto es que no conocieron a Jesús, no conocieron al Maestro. ¿Por qué razón no lo conocieron? Primero, porque estaban en el oscuro, estaban en medio de los árboles, y los árboles, si hay luna, dan sombra, y todos, de la manera que se vestían, eran más o menos iguales, y medio todos parecidos, quemados por el sol. Estaban allí entonces todos reunidos en aquella noche. ¿A quién buscáis?, dijo Jesús. Y ellos no lo reconocieron. Pero ¿qué pasa? Le respondieron: a Jesús Nazareno, Jesús
les dijo: yo soy. Y estaba con ellos también Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Y aquí nos detenemos. En esta mañana hablamos sobre esto también. El nombre de Jesús es un nombre que tiene poder. El nombre de Jesús tiene el poder, tiene la capacidad de cambiar una vida, tiene el poder de curar, de libertar, de restaurar, tiene un poder transformador en la vida de las personas. Aquellos que lo fueron a buscar, mismo diciéndose creyentes en Dios, estaban persiguiendo al Hijo de Dios. Allí fueron los fariseos comandando todo esto. Judas el traidor, que se vendió por simples 30 monedas de plata para entregar al maestro allí para esta turba que salió en el medio de la noche a buscar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando llegan allí y que escuchan esta voz que dice de una manera firme y contundente: yo soy, caen por tierra. ¿Sabe por qué? Porque las tinieblas no resisten el nombre de Jesús. Aquellos que trabajan con las tinieblas no soportan el nombre de Jesús. Aquellos que se dedican a esconderse en medio de las tinieblas para hacer mal a su prójimo no resisten el nombre de Jesús. El nombre de Jesús está por encima de todo nombre. Hoy se ha vulgarizado el nombre de Jesús. Muchas personas que ni siquiera temor de Dios tienen en su corazón, con sus bocas llenas de blasfemias, llenas de hipocresía, llenas de mentira, llenas de maldición, se atreven a usar el nombre de Jesús, diciendo: el nombre de Jesús tiene poder. Claro que tiene, y el diablo lo sabe. Por esto que el diablo mismo utiliza a los suyos para que repitan esto. Recordemos el apóstol Pablo. Recordemos el apóstol Pablo. Estaba él predicando en un determinado lugar y una mujer que era adivina, y dice la palabra de Dios que le dejaba muy buen dinero a sus amos, por varios días decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que anuncia el Evangelio. Y todos los días la mujer estaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Un día, Pablo da media vuelta y reprende aquel espíritu que estaba en aquella mujer, que era un espíritu de adivinación. El espíritu sale, la mujer queda libre. ¿Ella estaba diciendo alguna mentira? No, estaba hablando la verdad. Estaba diciendo que Pablo era un siervo del Dios Altísimo. Pero Pablo tuvo el discernimiento de saber que aquella mujer era una discípula o una enviada del reino de las tinieblas para traer perturbación, así como en nuestros días de hoy. Pero lo que más me deja perplejo, podríamos decirlo así, es que cristianos, hombres, mujeres que conocen la verdadera palabra de Dios, que le tengan más temor a las tinieblas que al propio Dios. Esto es algo totalmente inadmisible. No se puede aceptar que un hijo verdadero de Dios le tenga temor a las tinieblas. Son ellos los que deben tener temor de nosotros. Estamos por la mañana, comenzamos hoy a hablar sobre Balaam.
y cómo el rey de Moab, el rey de los moabitas, le tenía miedo al pueblo de Israel y por esto manda llamar a Balaam. Le tenía miedo al pueblo de Israel porque ellos sabían, ellos tenían conocimiento a qué Dios aquel pueblo servía. Servían al único y verdadero Dios. Y esto les daba miedo, les daba temor. Se sentían perdidos, asustados, escondidos. Usted todavía no se ha dado cuenta del poder que Jesús ha puesto sobre su vida. Él nos dio poder para expulsar demonios, para colocar nuestras manos sobre los enfermos y los enfermos ser curados. Nos dio autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Y si bebieren cosa mortífera, dijo Jesús, que no les va a hacer daño alguno. Este es el Cristo que yo conozco, como dice aquella canción. Este es el Cristo que yo conozco y no me canso de alabarle. Es el poder de Dios en acción. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el Evangelio de Cristo, y es poder de Dios. Respondió Jesús y les dijo: os he dicho que soy yo, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Que dejara ir a sus discípulos, que se fueran sus discípulos. Entonces, Simón Pedro, que es de quien estamos hablando durante estos días. Simón Pedro, que estuvo en la cena, que estuvo en la transfiguración, que estuvo allí cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní. Simón Pedro, que Jesús le alertó, que Jesús oró por él y que le dijo que antes que el gallo cante me negarás 3 veces, estaba allí también junto con Jesús. ¿Qué va a hacer Pedro? Pedro va a hacer lo siguiente. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Y qué pasó con este Malco? Son 2 personajes interesantes aquí: Pedro y Malco. Los otros evangelios no dicen su nombre, por eso leímos en Juan, que revela el nombre de este joven, este hombre, que era siervo del sumo sacerdote. Le cortó la oreja derecha. Los otros evangelios van a decir que Jesús colocó la oreja nuevamente en el lugar y quedó perfectamente, como si no hubiese pasado nada. Entonces yo me pregunto, ¿qué le habrá pasado a Malco con lo que él vio, con lo que él sintió? ¿Qué habrá sentido cuando sintió el toque del maestro colocando su oreja en el lugar? Pedro, impulsivo, quiso aparecer. El mismo Pedro que estaba durmiendo, dice la palabra de Dios, porque estaban tristes cuando Jesús estaba orando. Si Pedro hubiese estado orando y buscando la presencia de Dios, creo que él no había tomado la espada, no le había cortado la oreja a este hombre. Es una creencia mía, pero creo que en aquel día Malco se convirtió
al Señor. Imagínense la oreja en el suelo y de repente Jesús se la coloca nuevamente. El primer implante de toda la historia de la humanidad. Pero no cualquier implante, algo perfecto. La oreja quedó en su lugar debido y creo que ni siquiera cicatriz debe de haber quedado. Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, perseguido, humillado, maltratado, llevado a una cruz, hizo todo esto ¿por qué? Por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio o ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas venga a tener la vida eterna. Y mi pregunta en esta noche es, donde quieras que puedas estar asistiendo a este video, puede ser en el día de mañana, en esta madrugada, en esta noche, mañana a la tarde, mañana a la noche, no sé. Mi pregunta es, ¿qué lugar ocupa el Hijo de Dios en tu corazón? ¿Ya has entregado tu vida al único y suficiente Redentor de nuestras vidas? ¿Estás dispuesto a dejar la maldad del mundo? ¿Estás dispuesto a dejar el pecado, a dejar la lujuria, a dejar las tentaciones del mundo por Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque estamos hablando de vida eterna. Y eso no es poca cosa. Todos pretenden o desean ir al cielo, pero no todos quieren llevar la vida que agrada a Dios. No todos quieren hacer la santa, perfecta y agradable voluntad de Dios. Ni todos están dispuestos a entregar sus vidas a Cristo. Que puedas hacerlo, que puedas entregar tu vida a Cristo. Y busca un lugar donde congregar, un lugar donde se predique la verdadera palabra de Dios. Si entras en un lugar y allí están predicando y te ofrecen algo más que la palabra de Dios, como puede ser un poco de sal, un poco de arroz, trigo, agua del Jordán, etcétera, etcétera, sal de ese lugar y no vuelvas más, porque allí nos está anunciando verdaderamente el Evangelio. Huye de los hombres corruptos, huye de aquellos que son amantes de sí mismos. Busca un lugar para congregar, un lugar donde se predique la verdadera palabra de Dios. Padre mío y Señor mío, en el nombre de Jesús, Señor, estamos en tu presencia en esta hora. Te adoramos y te glorificamos. Exaltamos tu nombre, oh Padre, y te agradecemos, Señor, por esta nueva semana que se está iniciando. Te agradecemos, Padre, porque tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios justo, que nos lleva, Señor amado, por el camino de la verdad y de la vida. Que nos libras, oh Padre, de toda suerte de males. Dios mío, que tu amor, que tu misericordia, que tu bondad esté sobre nuestras vidas, Padre. Guárdanos, líbranos de toda suerte de males. Enséñanos el camino de la verdad y de la vida. Señor, que tu Espíritu Santo ministre sobre nuestros corazones, Dios mío. Habla, Señor, con tu pueblo. Habla con tus hijos. Habla, Señor, con aquellos que están con sus oídos atentos a tu voz. Señor, que podamos tener un buen descanso y que esta semana venga a ser una semana bendecida, venga a ser una semana llena de tu gloria, venga a ser una semana donde
tu gloria pueda estar sobre nosotros, sobre nuestros hogares. Padre mío, que todo lo que toquemos venga a prosperar. Donde pongamos la planta de nuestros pies, ese lugar venga a ser bendecido, Padre. Señor, que esta semana sea una semana bendecida y aparta, Señor, toda persona malintencionada, todo hombre, toda mujer perverso, perversa, Señor, que no se acerque de nuestra familia y mucho menos a nosotros, Padre. Señor, en esta noche en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solamente tú, oh Jehová, nos haces vivir confiado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados y queridos hermanos. Los esperamos mañana, cuando sean 7 de la mañana, con la Biblia, el mate y el amanecer. Esperamos entonces que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, desde ahora y para siempre. Amén.